Bienvenido a A-Tech para otro tema de descubrimiento que será de interés para muchos. Hoy vamos a descubrir un poco más sobre la impresión 3D. La impresión 3D se utiliza para fabricar objetos tridimensionales. Esto se hace a partir de un archivo digital y esta creación se finaliza mediante un proceso de fabricación aditiva. En el proceso se crea un objeto depositando capas sucesivas de material. Así se crea el objeto. La fabricación 3D es lo contrario a la fabricación sustractiva. Esta última consiste en cortar o ahuecar una pieza de metal o plástico. Pero lo más interesante es que la impresión 3D permite producir formas complejas. También utiliza menos material que los métodos de fabricación tradicionales. Pero, ¿significa esto realmente que podemos llegar a construir una casa con una impresora 3D? Siéntate bien, A-Tech te lo contará todo en un momento. Antes de aventurarnos en el diseño de casas en 3D, vamos a intentar comprender cómo funciona exactamente la impresión en 3D. De hecho, hablamos de ello en varios de los videos de nuestro canal. Siéntete libre de ver, gustar y compartir. Todo comienza con un modelo 3D. Puedes optar por crear uno desde cero. También tienes la opción de descargarlo de una biblioteca de modelos 3D. Hay muchos paquetes de software disponibles. Si antes la impresión 3D solo ofrecía un prototipo, ahora se está convirtiendo en una tecnología de producción en masa. Para demostrarlo, la mayor parte de la demanda actual de la impresión 3D es de carácter industrial. A medida que avanza, la tecnología de impresión 3D está destinada a evolucionar en casi todas las industrias importantes. De hecho, este tipo de impresión puede encontrarse en los sectores de automoción, la aviación, la joyería, la sanidad y la cocina. La fabricación aditiva puede hacer uso de muchos materiales. Entre ellos están los plásticos, los metales, el hormigón, la cerámica, el papel y algunos materiales comestibles. Los materiales suelen tener forma de filamentos. En la mayoría de los casos, los dispositivos de impresión 3D están unidos a un brazo robótico multieje y consta de una boquilla. La boquilla deposita el filamento en una superficie. A continuación, se utiliza un láser, un haz de electrones o un arco de plasma para fundir el filamento. Esto es lo que finalmente forma el objeto sólido. ¿Pero qué pasa con las impresoras para la construcción? Pues bien, en la construcción, las impresoras en 3D se crean con impresoras muy grandes. A diferencia de los formatos pequeños u otros modelos industriales, son capaces de extruir hormigón. También existe la extrusión de plástico u otros materiales de construcción a través de esas boquillas. Como resultado, se puede construir gradualmente a un objeto del tamaño de una casa. El impresor crea primero las bases. Luego, capa a capa, construyen las paredes de la casa o el edificio. El suelo puede considerarse como el objeto de construcción de la impresora. En cambio, algunas impresoras 3D se utilizan para hacer moldes de ladrillos. Una vez modelados, los ladrillos se apilan unos sobre otros para crear el edificio o la casa. La impresión 3D de hormigón en el sector de la construcción ahorra mucho tiempo. También se ahorra en materiales y recursos humanos. En comparación con los métodos de construcción tradicionales, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, las impresoras aún no solo son capaces de crear una casa totalmente funcional por sí solas. Cuando se lanza la impresora, solo se construye el marco y las paredes de la casa. Lógicamente, las ventanas, la electricidad o la fontanería, por ejemplo, deben instalarse por separado. Pero a medida de que la tecnología avanza, las impresoras 3D pueden utilizarse incluso para imprimir cubiertas. Desde el punto de vista estético, se pueden hacer incluso bancos o simplemente decoraciones del exterior. Solo hay que encontrar o crear los modelos adecuados. ¿Sabes en qué país una familia fue la primera del mundo en mudarse en una casa impresa en 3D? Pues bien, no es otro que Francia. La familia Ramdanis se mudó a una vivienda de 4 dormitorios en Nantes en 2018. La impresión duró solo 54 horas, pero el proyecto tardó otros 4 meses para que los contratistas añadieran los demás elementos de la casa. El coste total, unos 212.273 euros. Eso hace que sea un 20% más barato que una construcción tradicional. Teniendo en cuenta que la mayoría de las casas impresas son de hormigón, deberían durar bastante tiempo. Sin embargo, se requiere un mantenimiento adecuado y una habitabilidad continua. En estas condiciones no hay razón para que no duren tanto como los edificios tradicionales. Las estimaciones varían. Algunos dicen que deberían durar entre 50 y 60 años. En México se utilizó una impresora 3D gigante para crear un barrio entero. Cada casa tardó unas 24 horas en construirse. Otro ejemplo es una colaboración sorprendente.
la Universidad Tecnológica de Eindhoven colaboró con los arquitectos Hoven y Van Mierlo. Juntos han creado modelos de vivienda que podrían encontrarse en un mundo alienígena. Está previsto que la universidad construya otros 5 edificios casi totalmente de hormigón en los próximos 5 años. Pero, ¿cuáles son las verdaderas ventajas y desventajas de estas casas impresas en 3D? Empecemos por el impacto medioambiental. Las casas impresas pueden fabricarse con materiales orgánicos y ecológicos. Además, algunas impresoras utilizan energía solar para funcionar. Esto genera bajas emisiones de CO2. En segundo lugar, estas imprentas suelen construir viviendas accesibles. Son una gran ayuda para las personas que viven en zonas pobres. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, hemos visto un aumento de la demanda de este tipo de casas. Así que la impresión en 3D de la vivienda sigue siendo una opción. En la construcción, la impresión reduce algunos costes. Por ejemplo, el coste de un metro cuadrado de pared con métodos de construcción tradicionales es de unos 68 euros. Con la impresión 3D son unos 25 euros. Además, como los materiales se imprimen bajo demanda, se producen menos residuos y las impresoras de construcción tardan menos en crear construcciones. Pueden completar los cimientos en pocos días. Los métodos de construcción tradicionales pueden llevar semanas o incluso meses. Por último, con una impresora 3D es fácil hacer curvas y fachadas únicas. Pero como todo, también hay inconvenientes. Por ejemplo, estos dispositivos 3D pueden ser a veces muy caros. Además, solo construyen las estructuras de la casa. El proceso de impresión debe interrumpirse para completar la fontanería, el cableado y la colocación de barras de esfuerzo. Algunos residentes también señalaron que los exteriores de estas viviendas no son tan lisos como la construcción tradicional. El mayor inconveniente es la normativa de construcción y las certificaciones. Las obras tradicionales están reguladas por leyes y normas de seguridad. También hay que cumplirlas. Pero esto se vuelve un poco problemático con las técnicas de impresión en 3D, y teniendo en cuenta que reducen la necesidad de mano de obra, las impresoras pueden perjudicar las economías locales, especialmente en las zonas pobres. A pesar de los inconvenientes, las casas en 3D podrían ser nuestros hogares en un futuro no muy lejano. Eso es, hemos llegado al final de nuestro tema de descubrimiento en casas impresas en 3D. ¿Conocías este método de construcción? Dínoslo en los comentarios. Si te ha gustado nuestro tema del día, déjanos tu pulgar azul. Si no quieres perderte nuestro próximo tema, no dudes en suscribirte a nuestro canal. No olvides encender la campana de notificación y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la próxima vez en A-Tech.